El olor a agua oxigenada aún impregnaba el pasillo cuando Carolina regresó del quirófano con la pequeña Luna en brazos. Trataba de mantenerse despierta a pesar del efecto de la anestesia y el dolor, pero algo dentro de ella, algo más allá del instinto maternal, le impedía relajarse. Ya había atendido a mujeres en estado de alerta después del parto, pero nunca imaginó que sentiría ese miedo helado tan pronto. No era por la salud de la hija, que lloraba fuerte y mamaba bien. Era el silencio de Mercedes sentada en la esquina de la habitación, lo que inquietaba más que cualquier alarma cardíaca. La suegra no se había acercado, no había tocado a la nieta, no había sonreído, solo observaba. Y Carolina sabía, en el fondo, que esa mirada no era de admiración, era de juicio. Caleb entró en la habitación poco después, todavía con la bata. También trabajaba en el hospital, pero había salido del turno para asistir al nacimiento de su hija. Su rostro mezclaba cansancio y una alegría contenida, pero esta última expresión se desvaneció cuando Mercedes rompió el silencio con la frase que Carolina nunca olvidaría. Esta niña no puede ser nuestra. No hubo gritos ni enfrentamientos, solo ese comentario quirúrgico, certero, que congeló la habitación. Caleb, sorprendido, intentó reír, pensando que sería una provocación sin importancia. Pero su madre continuó. Mira bien, ni un rasgo de la línea Montero, ni los ojos. El tono era frío, como si hablara de un mal examen de calidad. Carolina apretó a Luna contra su pecho. Sabía que ese momento marcaría algo, solo que aún no sabía cuánto. Carolina no respondió de inmediato. Su cuerpo aún palpitaba por la cesárea y su cabeza giraba con el cansancio, las hormonas y ahora esa acusación velada. Era como si su dignidad estuviera siendo cosida junto con los puntos de la cirugía, con prisa, sin anestesia y bajo la mirada implacable de Mercedes. Conocía esa mirada, la misma que la suegra le lanzaba cuando notaba la forma simple en la que se vestía o cuando comentaba, entre sonrisas, sobre cómo ciertas personas deberían saber su lugar. Carolina jamás esperaba que Mercedes fuera cálida, pero no pensaba que su desprecio tomaría la forma de una duda sobre la paternidad de su propia nieta. Caleb, aún sin entender la gravedad de lo que su madre insinuaba, pasó la mano por su cabello, atónito. «Mamá, por favor», dijo, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho. Carolina lo miró, buscando una reacción más firme, pero solo encontró vacilación. Y esa vacilación dolió más que cualquier bisturí. El silencio que se instaló después fue más cruel que cualquier discusión. Mercedes no pidió disculpas, Caleb no se retractó, y Carolina se quedó allí, con un recién nacido en brazos y el pecho cargado de todo lo que no podía decir. A la mañana siguiente, Mercedes regresó al hospital trayendo flores y una petición inusual, un examen de ADN. Dijo que era solo para despejar cualquier duda y cerrar el asunto, como si el asunto ya no fuera una afrenta absurda a la integridad de una mujer en el posparto. Carolina tragó en seco. Quería gritar, decir que eso era una violencia, pero estaba demasiado débil para luchar con palabras. Caleb no impidió la petición, solo dijo que tal vez fuera lo mejor para todos. Eso hizo que algo dentro de ella se resquebrajara. No fue una ruptura inmediata, pero sí el comienzo de una fractura que, aunque invisible, se haría profunda. La solicitud del examen rápidamente se esparció por el hospital, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las enfermeras más cercanas a Carolina comenzaron a actuar con una delicadeza incómoda, como si temieran empeorar la situación, y algunos médicos desviaban la mirada al saludarla. Ella sentía en su piel ese tipo de juicio silencioso que no necesitaba palabras para herir. Era irónico, incluso allí, en su ambiente de trabajo, rodeada de personas que conocían su ética, era como si la palabra duda fuera suficiente para borrar su historia.
Lo peor era darse cuenta de que Caleb, aunque no estaba alimentando directamente los rumores, tampoco los combatía. Carolina pasó los días siguientes en estado de alerta, cuidando a Luna con precisión mecánica, pero emocionalmente exhausta. El vínculo con la hija era innegable, visceral, pero había una sombra sobre ese vínculo, una sombra que ella no puso allí, pero que ahora debía lidiar con ella. El examen se realizó al tercer día, aún en el hospital, con una frialdad procesal que transformó el momento más íntimo de la vida de Carolina en una especie de audiencia pública. Caleb sostuvo a la hija mientras se hacía la recolección. Mercedes observaba todo con los brazos cruzados, como si esperara un veredicto, no un resultado. Cuando finalmente se retiraron, Carolina lloró por primera vez desde el parto. No fue un llanto alto, sino contenido, atrapado en su garganta, como todo lo que había estado aguantando desde que Mercedes abrió la boca en esa habitación. Se sentía traicionada, invadida y desprotegida, y en el fondo había algo aún más doloroso, la certeza de que, incluso después de la confirmación obvia del examen, parte de la confianza entre ella y Caleb no volvería a ser la misma. Vía líneas que, una vez cruzadas, dejaban cicatrices donde antes había espacio para la intimidad. El resultado del examen salió una semana después. Como Carolina ya sabía, la confirmación de la paternidad fue incontestable. Caleb era el padre biológico de Luna. No hubo fiesta ni pedido de disculpas. Mercedes simplemente dijo que estaba aliviada y que ahora podían seguir adelante. Pero para Carolina no había alivio, solo un agotamiento profundo. Esa semana parecía haber durado meses. Su recuperación física evolucionaba lentamente, pero emocionalmente ella seguía sangrando por dentro. Ver a su hija ser puesta en duda fue como reducir su propia existencia a una hipótesis descartable. Y saber que Caleb, a pesar de amarla, no tuvo fuerzas para enfrentar a su madre de forma clara, dejó marcas más difíciles de curar que los puntos de la cirugía. Aún así, seguía cuidando de Luna con la dedicación de siempre. Tal vez incluso con más entrega, como si intentara probarse a sí misma que era capaz de proteger a su hija de todo, incluso de la propia familia. La presencia de Mercedes se volvió constante, incluso sin ser invitada. Alegaba que quería recuperar el tiempo perdido, pero Carolina sabía que detrás de cada visita había un intento de control. Mercedes cuestionaba la temperatura del baño, el tipo de pañal, hasta la elección del nombre Luna, que según ella era demasiado poético para una niña Montero. Carolina respiraba hondo y respondía educadamente, tratando de evitar confrontaciones, pero poco a poco empezaba a sentir como si estuviera siendo puesta a prueba todo el tiempo. Caleb, entre turnos y cansancio, trataba de conciliar los mundos, pero fallaba en darse cuenta de que su neutralidad era, en la práctica, una forma de omisión. Carolina no quería peleas, no quería drama, quería respeto, quería paz para ser madre de su propia hija sin tener que justificar cada gesto, cada elección. Pero esa casa, esa rutina, ya no ofrecían refugio. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Mercedes llegó a su casa sin avisar, trayendo consigo una carpeta llena de documentos sobre la historia genética de la familia Montero. Carolina la observó abrir los papeles sobre la mesa del salón como si estuviera preparando un informe médico. Había árboles genealógicos, fotos en blanco y negro, de antepasados con ojos verdes e incluso un artículo antiguo firmado por un tal doctor Eloy Montero, un médico español que, según ella, habría documentado una rara síndrome genética de la familia. Carolina no sabía si sentirse ofendida o cansada. Mercedes hablaba sobre la línea genética como si estuviera narrando un capítulo de una novela aristocrática, no sobre la vida de una bebé recién nacida que sobre todo necesitaba acogida.
Caleb llegó en medio de la escena e intentó suavizar el ambiente, diciendo que su madre estaba demasiado emocionada. Pero Carolina vio en sus ojos algo más: curiosidad. Y eso la hirió profundamente. Era como si, a pesar de todo, aún quedara una pequeña duda en él. Fue en ese momento cuando Carolina decidió actuar. Buscó al doctor Jiménez, el médico que había seguido su embarazo y que también había sido testigo de toda la situación en el hospital. Le pidió que revisara los documentos que Mercedes había traído y con cautela expuso todo lo que había estado sucediendo. El médico escuchó en silencio y después de analizar los papeles, pidió que volviera con Caleb para una conversación formal. 2 días después, sentados en su consultorio, Jiménez explicó algo que dejó a Mercedes sin palabras y estremeció hasta el último pilar de arrogancia de la familia Montero. Luna poseía, de hecho, la tal mutación genética, la llamada síndrome de Montero, una condición rara identificada en el siglo XIX, transmitida exclusivamente por la línea paterna. Es decir, si Luna la tenía, era porque Caleb, y solo Caleb, era su padre biológico. Ninguna prueba de ADN sería más definitiva que eso. Carolina solo observó. Por primera vez, el silencio de Mercedes era más que bienvenido. Mercedes no supo qué decir. Por primera vez, el peso de la ciencia golpeó más fuerte que su tradición. Jiménez, con calma y firmeza, reforzó que la mutación era rarísima y solo se manifestaba cuando se heredaba directamente del padre. No había margen para el error. Caleb sostenía a Luna en brazos, más callado que de costumbre. El médico aún dijo que, estadísticamente, la presencia de este síndrome era más concluyente que una prueba genética común. Carolina no miraba a nadie, solo escuchaba. No quería celebrar una victoria, quería descansar de la guerra. Cuando finalmente salieron del consultorio, Mercedes no pidió disculpas. Solo dijo, con voz seca, que era bueno saberlo. Pero Caleb la acompañó hasta el coche y al regresar se sentó en el salón durante largos minutos sin decir palabra. Después de un rato murmuró que se sentía avergonzado. Carolina no respondió, no porque estuviera herida, aunque lo estaba, sino porque estaba agotada de ser siempre la única que sostenía todo. En los días que siguieron, la relación entre ellos quedó suspendida, como un puente frágil después de una tormenta. Caleb trataba de mostrar cuidado, pero había algo roto en su presencia, como si estuviera tanteando en la oscuridad. Empezó a asumir más responsabilidades con Luna, buscando reconectarse, pero la confianza de Carolina, aunque no destruida, se había retraído. El amor aún existía, pero ahora compartía espacio con la prudencia. Mercedes, por su parte, desapareció durante algunas semanas. No enviaba mensajes, no aparecía. Y, curiosamente, fue en este intervalo cuando Carolina sintió que podía respirar. La casa se volvió más liviana, Luna dormía mejor, y Caleb parecía más presente. Pero este pequeño oasis de paz duró poco. En una consulta de rutina con el médico clínico, Carolina fue alertada sobre unos resultados alterados en un análisis de sangre. Cuando el médico le preguntó si tenía alguna condición autoinmune, dudó, y luego, por primera vez desde que comenzó todo, contó la verdad. Carolina contó que había sido diagnosticada con lupus alrededor de 6 meses antes de quedar embarazada. Fue un diagnóstico difícil, silencioso, que llegó después de semanas de fatiga extrema, dolores articulares y análisis sin explicación. Cuando llegaron los resultados, entró en un estado de negación. Temía ser juzgada como débil, como alguien que no podría tener hijos. Sabía que la enfermedad, aunque controlable, era vista con desconfianza, especialmente entre los Montero, donde la salud y la apariencia siempre se habían tratado como sinónimo de estatus. Así que, cuando quedó embarazada de Luna, en un embarazo no planeado, pero acogido con amor,
Carolina decidió esconder el diagnóstico. Tomó todas las precauciones posibles, mantuvo el seguimiento médico en secreto y rezó para que todo saliera bien. Hasta ese momento lo había logrado. Pero ahora, con los análisis alterados y su cuerpo dando señales de alerta, ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Caleb escuchó todo en silencio. No reaccionó con ira, pero tampoco la abrazó. Solo se quedó quieto, como si intentara reorganizar mentalmente todo lo que acababa de escuchar. Carolina sabía que había roto un acuerdo tácito entre ellos, el de la transparencia, pero también sentía que no tenía elección. Durante meses estuvo sola en esa angustia, tratando de ser fuerte, tratando de mantener el mundo en orden para todos. El médico sugirió que se realizaran nuevos exámenes con urgencia y que comenzara el tratamiento lo antes posible. La inflamación en los tejidos ya comenzaba a afectar su sistema renal. Al salir del consultorio, Caleb le preguntó por qué no había confiado en él. Y Carolina, sosteniendo a Luna en brazos, respondió con sinceridad: «Porque no me defendiste cuando más lo necesitaba, y pensé, si tuviste dudas sobre Luna, ¿qué hubieras hecho si supieras sobre mí?». Fue la primera vez que Caleb realmente entendió la magnitud de la soledad de ella. Esa noche, la casa estaba en silencio. Caleb puso a Luna a dormir y se quedó sentado durante mucho tiempo en la silla del cuarto de la hija. Carolina lo observaba desde la rendija de la puerta, sin decir nada. Había algo en su silencio que ya no era frialdad, sino introspección. Ella sabía que él estaba procesando todo: el error, la omisión, la decepción, pero no esperaba que fuera diferente de un momento a otro. Lo que necesitaba era que él estuviera presente, con verdad. Por primera vez en meses, fue él quien preparó la cena. No habló mucho, solo puso el plato frente a ella y se sentó con ella en la mesa en silencio, comiendo despacio. Carolina entendió eso como una disculpa aún sin palabras. Y de alguna manera fue el gesto que rompió la pared invisible entre los dos. Aún no era una reconciliación plena, pero era el primer paso real. Al día siguiente, Caleb llamó al hospital y pidió 3 días de licencia. Dijo que quería acompañar a Carolina en los exámenes y entender mejor lo que significaba el lupus en su rutina. Cuando ella escuchó eso, sintió una ola de alivio mezclada con dolor. Ya era tarde para borrar lo que sucedió, pero no tarde para empezar de nuevo. Fueron juntos al laboratorio, luego al reumatólogo, y Carolina, por primera vez, dejó que alguien acompañara sus notas médicas, sus medicamentos, sus miedos. Caleb escuchó todo, hizo preguntas, anotó lo que decía el médico. Mercedes, al saber sobre la enfermedad a través de Caleb, apareció al final de la semana con un ramo de flores y una expresión que parecía no saber cómo usar. Dijo pocas palabras. «Yo no tenía idea. Si necesitas algo, estoy aquí». Fue extraño, incómodo, pero verdadero. Carolina no respondió con entusiasmo, pero aceptó el gesto con un gesto de cabeza. Era lo máximo que podía hacer en ese momento. La rutina cambió lentamente, casi imperceptiblemente. Caleb empezó a levantarse más temprano para preparar el desayuno y cuidar a Luna antes de salir al hospital. Carolina, con el tratamiento en curso, comenzó a sentir los efectos secundarios de los corticoides: hinchazón, cansancio y cambios de humor. Pero ahora no tenía que esconderlo. Podía descansar sabiendo que tenía apoyo. Por primera vez, sentía que no era la única que sostenía la casa emocionalmente. A veces, aún se encontraba despierta en medio de la noche, recordando las palabras de Mercedes, las miradas en el hospital, la desconfianza silenciosa. La herida aún estaba allí, pero comenzaba a cicatrizar. Caleb no pedía perdón con discursos, sino con acciones. Buscaba los medicamentos, preparaba los baños, cuidaba a Luna para que Carolina pudiera dormir un poco más.
Era como si, finalmente, entendiera lo que significaba estar al lado de alguien en todas sus formas, incluida la vulnerabilidad. Con el paso de las semanas, Mercedes empezó a frecuentar la casa con más cuidado. Llamaba antes, preguntaba si era un buen momento, traía víveres, frutas cortadas, a veces paños de cocina que ella misma bordaba. Eran gestos pequeños, pero para Carolina representaban un esfuerzo de acercamiento diferente al control que antes dominaba todo. Una tarde, mientras Carolina alimentaba a Luna en el sofá, Mercedes se sentó a su lado y, sin introducción, comenzó a hablar sobre Manuel, el hijo mayor que ella y su marido perdieron cuando tenía 5 años, víctima de una fiebre que avanzó demasiado rápido. Caleb nunca hablaba de su hermano, y Carolina nunca había oído a Mercedes pronunciar su nombre hasta entonces. Manuel tampoco tenía los ojos verdes, dijo, mirando a Luna, y yo nunca acepté eso. Carolina solo escuchó. Entendió allí que Mercedes no estaba intentando solo redimirse, estaba enfrentando fantasmas antiguos, aquellos que silenciosamente moldean las actitudes sin que uno se dé cuenta. La conversación sobre Manuel se convirtió en un punto de inflexión. Carolina no sabía qué responder, pero por primera vez vio a Mercedes como algo más que una suegra exigente. Vio a una mujer que también había sido madre, que había perdido un hijo y que tal vez nunca había sido acogida en su dolor. En los días siguientes, Mercedes comenzó a mencionar a Manuel con más frecuencia. Hablaba poco, pero con más ligereza. Mostró una foto antigua en la que él aparecía sonriendo, con el cabello oscuro y ojos marrones, iguales a los de Luna. Carolina, que ya no sabía qué esperar de cada encuentro, se dio cuenta de que la presencia de su suegra ahora causaba menos tensión. Luna empezó a extender los brazos hacia ella, a sonreír cuando la veía, y Carolina, en lugar de preocuparse, sentía una extraña sensación de alivio. No era perdón inmediato, pero era una forma de seguir adelante sin cargar demasiado peso. Y eso, en ese momento, era todo lo que necesitaba. El tiempo fue uniendo los lazos con una aguja fina, casi imperceptible. Caleb se volvió más compañero, más padre. Comenzó a estudiar sobre el lupus, a acompañar a Carolina a las consultas y, poco a poco, reconstruyó una relación más sólida con ella. Por las noches, cuando Luna ya dormía, los dos conversaban en el porche, algo que no hacían desde los tiempos de novios. Hablaban del futuro, de los miedos, de los fracasos. Caleb admitió que se sintió impotente frente a su madre, que tuvo miedo de elegir entre 2 mujeres importantes de su vida. Carolina respondió que no quería ser elegida, quería ser respetada, y que esa elección no debería haber existido. Él solo estuvo de acuerdo, en silencio. Este intercambio, directo, sin rodeos, sin promesas vacías, comenzó a sanar lo que se había roto entre ellos. No borraba el pasado, pero daba nuevas capas al presente, y eso ya era una forma de reempezar. Con el control del lupus estabilizado, Carolina volvió al trabajo a medio tiempo. La rutina en el hospital, que antes era un lugar de seguridad, ahora venía cargada de recuerdos difíciles. El pasillo donde Mercedes hizo la primera acusación, la sala de exámenes donde recogió el ADN, las miradas de las compañeras en los primeros días después del parto. Aún así, lo enfrentaba todo con firmeza. No quería borrar lo vivido, sino resignificarlo. Sabía que volver era parte esencial de su curación, no solo física, sino emocional. Poco a poco, retomó las consultas, los atendimientos, y se dio cuenta de que su presencia allí había adquirido otra dimensión. Los pacientes empezaron a abrirse con ella con más facilidad, y las compañeras que antes solo la saludaban, ahora le preguntaban cómo estaba, con interés genuino. Carolina, sin quererlo, se había convertido en un ejemplo de alguien que enfrentó una crisis personal y regresó con más fuerza. No por el dolor, sino por el coraje de quedarse. En casa,
Luna crecía sana y sonriente. Tenía meses de vida, pero ya parecía comprender los ambientes, reconocer las voces y buscar los rostros familiares con la mirada. Mercedes ahora la cargaba en brazos sin dudarlo, cantando canciones antiguas que Carolina nunca había oído. Una tarde, durante una visita, trajo un juguete de madera con el nombre Manuel grabado en la base. Dijo que era del hermano de Caleb, guardado durante décadas. Lo ofreció como regalo para Luna, diciendo que quería que tuviera algo de la familia, que no fuera solo los ojos, o la ausencia de ellos. Carolina, al ver eso, sintió un nudo en el pecho. Sabía que ese gesto no borraba el pasado, pero representaba un nuevo tipo de vínculo, uno que no exigía sangre pura o rasgos heredados, sino que se construía en el presente, con elecciones conscientes. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier herencia genética. Mateo nació en una madrugada fría, 2 días antes de lo previsto. El trabajo de parto fue rápido, pero intenso. Carolina llegó al hospital con las contracciones ya cercanas, y Caleb permaneció a su lado todo el tiempo, sujetando su mano sin desviar la mirada. Cuando Mateo lloró por primera vez, la enfermera miró a Carolina y sonrió. Tiene ojos marrones, igual que la hermana. Ella soltó una risa leve, aliviada. Caleb besó su frente y no dijo nada. No hacía falta. Mercedes llegó horas después, llevando una manta hecha a mano. Tomó al nieto en brazos con naturalidad, examinándolo como toda abuela lo hace, pero sin comentarios sobre su apariencia o similitudes. «Es lindo», dijo simplemente. Y en ese instante, Carolina se dio cuenta de cuánto había cambiado su suegra, o tal vez de cuánto todas se habían permitido cambiar. Porque la reconciliación verdadera no ocurre de una vez, se construye en los detalles. Los primeros meses con 2 hijos fueron extenuantes, pero también los más ricos en aprendizaje para Carolina. Las madrugadas en vela ahora tenían el sonido doble de llantos alternados, tomas y cambios de pañales, pero también momentos de ternura inesperada. Caleb se mostró más presente e intuitivo que nunca. Luna, aún pequeña, mostraba curiosidad por su hermano y a veces celos tímidos, que Carolina trataba con paciencia. Mercedes venía casi todos los días, sin invadir, solo ayudando donde podía. Una de esas tardes, mientras Carolina dormía en el sofá con Mateo en el pecho, Mercedes la cubrió con una manta y se quedó sentada allí, en silencio, observando a los dos. Cuando Caleb llegó y vio la escena, no dijo nada, simplemente se sentó al lado de su madre. Nadie necesitaba hablar. Esa era ahora su familia, imperfecta, real, reconstruida y, sobre todo, comprometida a no repetir las ausencias que un día dolieron demasiado. Cuando Carolina volvió al trabajo después de la licencia de maternidad, fue recibida con un pastel improvisado en la sala de descanso. Las compañeras de enfermería la abrazaron con un afecto genuino, algo que no esperaba. Incluso los médicos más formales parecían mirarla con un respeto renovado. Durante el primer turno, atendió a una gestante de alto riesgo que, entre lágrimas, confesó haber sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune y temía no poder mantener su embarazo. Carolina le sostuvo la mano con firmeza y dijo, con la calma de quien sabe de lo que habla, «No estás sola, vamos a cuidarte». Eso no era solo empatía, era experiencia vivida. Carolina entendió en ese momento que su trayectoria dolorosa también le había dado algo raro en la profesión: autoridad emocional. Y esa autoridad, diferente de diplomas o cargos, se conquista en el suelo de la vida, un paso a la vez. En casa, la vida continuaba con el ritmo real de las familias que aprendieron a amar sin idealizaciones. Luna ahora decía sus primeras frases completas y llamaba a su hermano Teo, con una pronunciación aún imprecisa que hacía reír a todos. Caleb compartía los turnos en el hospital con Carolina para que ninguno de los dos tuviera que renunciar a estar presente.
Y Mercedes, poco a poco, comenzaba a cuidar de sí misma también. Retomó el antiguo curso de jardinería, dejó que su cabello se encaneciera y empezó a contar historias de su juventud a los nietos, como si finalmente se estuviera permitiendo vivir de forma más ligera. Carolina observaba todo con silenciosa gratitud. No había olvidado lo vivido, pero tampoco sentía más la urgencia de defenderse todo el tiempo. Había aprendido que algunas batallas se ganan no con confrontación, sino con constancia, con presencia y con la firmeza tranquila de quien conoce su valor. Un domingo por la tarde, mientras organizaba el armario de Luna, Carolina encontró una carpeta antigua con exámenes, informes y anotaciones médicas del período en que ocultó el lupus. Tomó los papeles y se sentó en el suelo de la habitación. Era extraño releer esas palabras ahora, después de todo. Por un momento volvió mentalmente a esa versión de sí misma, frágil, asustada, sintiendo que tenía que enfrentar todo sola para probar su fuerza. Al lado de la carpeta encontró una hoja suelta con el sello del hospital y escrito a mano el nombre de Caleb con un signo de interrogación al lado. Algo que había escrito en un momento de angustia, tal vez justo después del comentario de Mercedes en el hospital. Carolina miró ese garabato con tristeza, pero también con alivio. Ya no era necesario. La duda que una vez la consumió ahora parecía pertenecer a otra vida. Tomó la hoja y la rasgó con calma, pedazo por pedazo. Luego fue a la sala donde Caleb jugaba con Luna y Mateo. Él estaba acostado en la alfombra, los dos hijos sobre él, riendo. Carolina se sentó al lado, sin decir nada, solo los observó. No necesitaba palabras para reconocer cuánto habían avanzado desde ese parto turbulento. Cuando Caleb notó su presencia, extendió la mano y la atrajo hacia él, como si ese gesto simple sellara un acuerdo silencioso. Estamos aquí, todos nosotros. Y eso basta. Esa noche, cuando los niños durmieron, Carolina le contó sobre la hoja rasgada. Caleb escuchó y dijo simplemente, «Yo también tuve miedo de que me dejaras». Ella respondió, «Casi me voy, pero no de nosotros. Me fui de la idea de tener que cargar todo sola». Fue la primera vez que ambos reconocieron en voz alta lo que cada uno tuvo que enfrentar para que ese hogar existiera. No como un sueño, sino como una elección diaria. El mes siguiente, Luna fue llamada para una presentación en la guardería en conmemoración al Día de la Familia. Cada niño llevaría a alguien importante para que lo viera. Carolina y Caleb llegaron juntos, con Mateo en brazos y el celular listo para grabar. Mercedes, al enterarse del evento, preguntó si podía ir también. Carolina dudó por un instante, pero luego dijo que sí. En el auditorio improvisado, con sillas de colores y decoración hecha de papel crepé, Luna subió al escenario con un dibujo en la mano. En él, 3 figuras con cabello castaño y un bebé con los brazos levantados. Cuando la profesora preguntó quiénes eran, Luna respondió, «Mi mamá, mi papá y mi hermano Teo. Y la abuela está atrás, cuidando de nosotros». Mercedes rió bajito y se secó los ojos con un pañuelo. Carolina la miró de reojo y sonrió. Era uno de esos momentos simples, casi invisibles, que revelan cuánto había cambiado todo. Después de la presentación, todos fueron juntos a tomar un helado. Se sentaron en una mesa pequeña, compartiendo vasitos y cucharas de plástico sin prisa. Mercedes hablaba sobre las plantas del jardín, Caleb contaba historias del hospital, y Carolina observaba a los hijos llenos de chocolate. Por dentro sentía algo raro, paz. No la ausencia total de problemas, pero la certeza de que estaba donde debía estar. Durante mucho tiempo creyó que sería imposible confiar plenamente otra vez. Pero allí, con la boca de sus hijos sucia, la ropa arrugada y el corazón ligero, entendió que la confianza no regresa de repente, se va construyendo en el día a día.
en los gestos repetidos, en el cuidado ofrecido incluso sin palabras, en el respeto mantenido incluso en las diferencias. Y eso, para ella, era más valioso que cualquier herencia genética. Algunos días después, Carolina decidió escribir una carta para sí misma, no como un ejercicio poético, sino como una forma de registrar todo lo que había atravesado. Se sentó en la cocina después de acostar a los niños, abrió el cuaderno de recetas que usaba desde la época de la universidad y entre una anotación de pastel de maíz y otra de sopa de lentejas, comenzó a escribir. No buscaba palabras bonitas, solo honestas. Escribió sobre el miedo de perder a Luna, sobre la soledad del diagnóstico, sobre el silencio de Caleb y la frialdad de Mercedes. Pero también escribió sobre el renacer, los pequeños gestos, el esfuerzo colectivo de reconstrucción. Cuando terminó, no sintió alivio inmediato, pero una sensación de organización interna, como si hubiera guardado cada pieza de una historia que, por mucho tiempo, parecía demasiado caótica para ser comprendida. Guardó la carta dentro de una carpeta plástica, con la intención de mostrársela a Luna en el futuro, cuando fuera lo suficientemente grande para entender que la historia de su nacimiento no fue hecha de flores, sino de superaciones. Que fue amada desde el primer instante, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía dudar de eso. Caleb, al encontrar la carta días después, no la leyó de inmediato. Preguntó si podía hacerlo. Carolina asintió. Él la leyó en silencio, de pie, con los ojos húmedos y expresión grave. Cuando terminó, no dijo nada, solo la abrazó. Un abrazo largo, de quien reconoce el dolor del otro, pero también agradece por no haber sido expulsado de él. Porque hay dolores que nos separan, pero también hay dolores que, cuando se comparten con honestidad, crean vínculos más profundos que cualquier alianza. Y Caleb sabía que si aún estaba allí era porque Carolina le había dado esa oportunidad, y él, finalmente, supo sostenerla con las dos manos. En el primer cumpleaños de Luna, la familia organizó una celebración simple en el jardín de la casa. Globos de colores, mesa con bocadillos, pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, todo hecho entre risas y colaboraciones. Carolina preparó los dulces la noche anterior con Mercedes, que ahora ya sabía la receta perfecta para el brigadeiro, incluso el punto exacto para enrollarlos. Caleb se encargó de la lista de reproducción y Luna, vestida con un mono floreado, daba pequeños pasos apoyada en los muebles. Cuando los invitados comenzaron a llegar, compañeros del hospital, vecinos y algunos pocos familiares, Carolina se dio cuenta de algo que la emocionó profundamente. No solo la hija estaba cerrando un ciclo, ella también estaba renaciendo. El ambiente era ligero, no por la ausencia de pasado, sino porque todos allí habían elegido mirar hacia adelante. Nada de eso era forzado, era real. Y eso, para Carolina, era una victoria mayor que cualquier fiesta lujosa. Durante el cumpleaños feliz, Mercedes se quedó al lado de Carolina, sosteniendo a Mateo. Miró a la nieta y dijo, en un tono que mezclaba orgullo y corrección, «Ella tiene los ojos del padre, pero la mirada es toda tuya». Carolina no respondió, solo sonrió sinceramente. Ya no era necesario corregir, defender o aclarar. En ese punto, el reconocimiento estaba en los gestos, no en las palabras. Después del pastel, Caleb reunió a todos y agradeció por su presencia, diciendo que ese año había sido el más desafiante y el más importante de sus vidas. Carolina, con Luna en brazos, sintió los ojos llenos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no por dolor, sino por gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a los días oscuros, por haber elegido no rendirse y por haber permitido que las personas a su alrededor también tuvieran la oportunidad de cambiar. Eso no era solo un cumpleaños, era una confirmación silenciosa de que se habían convertido en una familia de verdad. Con el paso de los meses,
Carolina empezó a recibir invitaciones para hablar sobre su experiencia en eventos internos del hospital. No como conferencista formal, sino en círculos de conversación entre profesionales de la salud. En una de esas ocasiones compartió la mesa con otras 2 enfermeras que también habían enfrentado embarazos complicados y problemas familiares. Cuando llegó su turno de hablar, no preparó un discurso. Contó su historia tal como la vivió, sin adornos, sin esconder los momentos de ira o debilidad. Dijo que no tenía todas las respuestas, que cometió errores, pero que solo logró seguir adelante porque, en algún momento, eligió dejar de luchar sola. Al final de la conversación, una médica residente se acercó, llorando, y dijo que estaba viviendo algo parecido en casa. Carolina la escuchó atentamente y por primera vez sintió que su pasado difícil estaba sirviendo para abrir camino a otras mujeres. Y eso la fortaleció aún más. Al salir del evento, Caleb estaba esperando con Luna en brazos y Mateo en el carrito. Había hecho el esfuerzo de salir más temprano del turno para buscarla, y cuando la vio bajar las escaleras con una discreta sonrisa en el rostro, levantó a la hija y dijo: «Mamá habló bonito hoy». Luna aplaudió y se rió. Carolina se agachó, los abrazó a los dos y, por un segundo, sintió que el tiempo se detenía. No porque todo estuviera perfecto, sino porque sabía exactamente quién era, dónde estaba y lo que había construido. Ya no necesitaba la aprobación de Mercedes, de los compañeros o de su propia inseguridad. Por primera vez, sentía que todo lo que importaba estaba allí, vivo, presente, al alcance de sus brazos, y eso, después de todo lo que enfrentaron, era más que suficiente. Era el tipo de certeza que nadie podría arrebatarle. En un fin de semana lluvioso, mientras los hijos dormían y la casa estaba en silencio, Carolina decidió revisar algunas fotos antiguas. Abrió la galería del celular y recorrió las imágenes del último año. Luna en la cuna de la maternidad. El primer cambio de pañales hecho por Caleb el día en que volvieron a casa. Los ojos cansados, la sonrisa contenida. Al pasar a los registros más recientes, notó el contraste. Ahora había abrazos espontáneos, risas, desorden en el salón. Incluso Mercedes aparecía en algunas fotos sosteniendo a Luna y Mateo en brazos. Eso la hizo reflexionar. No hubo un momento exacto en que todo se arregló. No existió una gran reconciliación de película, ni grandes pedidos dramáticos de perdón. Fue el tiempo, el esfuerzo, la repetición de los gestos correctos, lo que cosió las grietas. Y ella, que antes pensaba que tenía que blindarse para sobrevivir, entendió que permitirse sentir, incluso la ira, el miedo y la fragilidad, fue lo que la mantuvo en pie. Luego encontró una foto en la que aparecía sola, en el hospital, justo después del parto. Estaba despeinada, con el rostro hinchado, sosteniendo a Luna contra su pecho. Nadie a su alrededor, solo ella y su hija. Durante mucho tiempo evitó esa imagen. Se decía a sí misma que no quería recordar ese momento, pero ahora miraba su expresión y veía algo que no había notado antes. Resistencia. Ella había soportado. Cuando todo se desplomaba a su alrededor, cuando nadie extendía la mano, ella sostuvo a Luna con fuerza y siguió. Esa mujer de la foto era el origen de todo lo que vino después. Era quien preparó el camino para la Carolina de ahora, más completa, más lúcida y más libre. Guardó la foto en una carpeta especial y se prometió a sí misma que algún día se la mostraría a su hija, diciendo: «Así fue como todo empezó, no bonito, pero verdadero». Con el tiempo, Mateo creció y comenzó a dar sus primeros pasos. Era más tranquilo que su hermana, pero igualmente curioso. Carolina y Caleb ya podían salir con los dos a paseos cortos sin ese caos inicial. En el parque cercano a casa encontraban otras familias, intercambiaban historias, observaban a los hijos correr.
En una de esas tardes, mientras Luna subía sola a un juguete y Mateo la observaba con ojos atentos, Mercedes comentó algo que sorprendió a Carolina. «Hiciste mejor de lo que yo podría haberlo hecho». Carolina la miró sin entender. Mercedes continuó. «No dejaste que el dolor te convirtiera en piedra. Yo lo dejé». Fue una confesión simple, sin rodeos, pero pesada. Carolina no respondió de inmediato. Miró a los hijos y después de unos segundos dijo solo: «Yo también temí convertirme en piedra». No era un duelo, era un intercambio. Y en ese banco de plaza, por primera vez, Carolina y Mercedes se reconocieron como dos mujeres que, a su manera, sobrevivieron. Más tarde, al llegar a casa, Carolina comentó con Caleb sobre la conversación. Él escuchó en silencio, como siempre lo hacía cuando algo era importante. Luego dijo: «Creo que ella está tratando de decir que te admira». Carolina rió, sin ironía. «Tal vez lo esté. Pero lo más importante es que ahora también me estoy admirando a mí misma». Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo sentía orgullo de lo que había llegado a ser. No por haber ganado una batalla específica, sino por no haber dejado de ser quien era, incluso cuando fue más fácil callarse, ceder, desaparecer. Ahora sabía que merecía el espacio que ocupaba, los hijos que criaba, la relación que reconstruía, y sobre todo, sabía que sus dolores no definirían sus límites. Eran solo partes de la historia. Importantes, sí, pero ya no dueños del guión. Y ese cambio de perspectiva, ella sabía, era lo que sostendría todo lo demás. Algunos meses después, Carolina fue invitada a participar en una entrevista en un pequeño podcast local sobre maternidad, salud y desafíos invisibles que enfrentan las mujeres. Aceptó, no porque quisiera contar su historia al mundo, sino porque sabía que muchas mujeres vivían en silencio lo que ella había vivido, siendo desacreditadas en el momento más vulnerable, siendo presionadas para probar su dignidad mientras cuidaban a los hijos, los hogares y su propia salud. Durante la grabación, habló con calma, sin prisa, sin buscar frases impactantes. Dijo que por mucho tiempo creyó que solo sería respetada si era perfecta, que esconder la enfermedad parecía más seguro que enfrentar juicios, pero que aprender a exponerse, a ser imperfecta con coraje, fue lo que la salvó. Al final, recibió mensajes de oyentes anónimas que agradecieron sentirse menos solas. Eso no borraba el dolor del pasado, pero le daba un nuevo sentido. En casa, después de la entrevista, Carolina preparaba la cena, mientras Caleb leía un libro en la sala y los niños jugaban en la alfombra. El sonido de la olla sobre el fuego, las risas de los hijos y el pasar de páginas de su marido formaban una banda sonora que ahora reconocía como felicidad. No era euforia, no era espectáculo, solo era una paz que venía de adentro, de saber que ya no necesitaba luchar para ser vista, para ser escuchada, ya no caminaba sobre cáscaras de huevo, ni cargaba con la tensión de tener que probar su valor en cada gesto. Sabía que su casa era, de hecho, un hogar, y que su nombre, ese mismo que algún día alguien quiso menospreciar, ahora era recordado con cariño por todos allí. Era en ese día a día sin aplausos, pero lleno de presencia, que Carolina descubrió la forma más pura de vencer. Viviendo. En una noche cualquiera, después de acostar a los niños, Carolina fue al cuarto y encontró a Mercedes sentada en la silla donde, meses antes, ella misma amamantaba a Luna. La suegra miraba fijamente un marco en la estantería con la foto de Manuel, el hijo que perdió en la infancia. Estaba con los ojos húmedos, pero no lloraba. Cuando notó la presencia de Carolina, no se movió. Solo dijo: «Durante muchos años, creí que ser fuerte era no hablar más de él, fingir que nunca existió». Carolina se acercó, sin interrumpir. Mercedes continuó: «Pero cuando tú protegiste a Luna, cuando no permitiste que nadie borrara quién era ella, vi todo lo que no tuve el coraje de hacer». Esas palabras
No venían con una disculpa. Venían con algo más raro. Reconocimiento. Carolina se sentó a su lado. Quedaron en silencio durante varios minutos, hasta que Mercedes le tomó la mano. Gracias por no rendirte con nosotros. En ese momento, algo se acomodó dentro de Carolina. No porque las heridas desaparecieran, sino porque, finalmente, se dio cuenta de que no solo ella estaba intentando reconstruir los puentes. Todos, a su manera, estaban caminando en la misma dirección. Mercedes, con sus traumas silenciosos. Caleb, con su culpa transformada en presencia. Y ella misma, con su fuerza sin armadura. Así es como funcionan las familias reales, con cicatrices, tropiezos, intentos. Ya no necesitaba que todos entendieran todo el tiempo. Lo que necesitaba era que cada uno estuviera disponible para seguir. Y allí, en esa sala sencilla, de luz tenue y muebles con marcas de uso, Carolina entendió que su viaje no era solo de superación. Era un viaje de reexistencia, de reaprender a confiar, a sentir y a pertenecer. Y eso, más que cualquier revelación genética, era lo que hacía todo verdadero. En el tercer cumpleaños de Luna, la fiesta fue en el mismo jardín de siempre, con la misma mesa simple, los globos de colores y el pastel hecho en casa. Pero esta vez, la decoración tenía un detalle nuevo, una cuerda de fotos con momentos de la familia. Carolina eligió cada imagen con cuidado, desde la primera foto de Luna aún en el hospital hasta los registros recientes, con Mateo dando los primeros pasos y Mercedes riendo al lado de los nietos. Al final de la cuerda, una foto de ella misma sosteniendo a Luna en brazos, cansada, despeinada, pero con los ojos fijos en su hija. La misma imagen que algún día quiso esconder, ahora enmarcada con orgullo. Los invitados notaron la secuencia y muchos se emocionaron. No por el efecto visual, sino porque era imposible no notar la historia que esas imágenes contaban. Una historia de enfrentamiento, de pérdida y sobre todo de construcción. Cuando todos se fueron, Carolina se quedó sola en el jardín, recogiendo los vasos y globos que el viento ya comenzaba a esparcir. Caleb apareció poco después y en silencio comenzó a ayudar. Cuando terminó, tomó el marco de la foto final y dijo: «Esta es mi favorita». Carolina sonrió. «La mía también. Fue cuando todo comenzó». Caleb respondió con una mirada firme. «Fue cuando tú lo sostuviste todo sola, y aún así nos dejaste entrar después». Eso no era un elogio vacío, era la constatación de lo que ella había hecho, no solo por ellos, sino por sí misma. Carolina miró el marco una vez más, antes de llevarlo de vuelta adentro. En esa imagen había dolor, sí, pero también había raíz. Ahí comenzaba el árbol que ahora daba sombra, risa y memoria, y en ese instante tuvo la certeza. Lo que la sostuvo no fue la herencia, la sangre o los ojos de la familia. Fue el coraje de continuar incluso cuando nadie creía. Hoy, mirando hacia atrás, Carolina no romanticiza lo que vivió. Sabe cuánto dolió, cuánto tuvo que callar cuando quería gritar, cuánto fue difícil seguir adelante cuando todo alrededor parecía empujarla hacia atrás. Pero también sabe que no se habría convertido en quien es si no hubiera atravesado cada uno de esos días. No se convirtió en heroína ni mártir. Se convirtió en alguien que entendió, con el tiempo, que ser fuerte no es esconder el dolor, sino caminar con él poco a poco hasta que encuentre su lugar. Carolina no superó todo de una vez. Aún hay días en los que el cuerpo pesa más, en los que los recuerdos aprietan, en los que la inseguridad da señales. Pero ahora, en esos días, no se cierra. Comparte, con Caleb, con Mercedes, con otras mujeres, con los hijos, y eso es lo que la mantiene entera, porque al final, Carolina no construyó una familia perfecta, construyó una familia real, una donde hay espacio para pedir disculpas, para empezar de nuevo, para crecer juntos. Una familia donde los traumas no se niegan, sino que se acogen, donde la presencia vale más que cualquier rasgo genético,
Luna y Mateo quizás nunca entiendan completamente todo lo que su madre tuvo que enfrentar, pero crecerán viendo lo que significa respeto, afecto y reconstrucción. Y eso basta. Cuando se le preguntó cómo consiguió pasar por todo, Carolina suele responder con simplicidad, un día después del otro, y con quién quedó. Porque al final no fue una gran vuelta lo que cambió su historia, fue la suma de pequeños gestos, sumados a la firme elección de no rendirse a sí misma, ni cuando dudaron, ni cuando la dejaron sola. Y es esa elección silenciosa y continua la que hizo y sigue haciendo toda la diferencia.